Vamos a la política, hay muchas cosas que están pasando, acuerdos que se celebran tarde pero que son muy importantes en materia social, también el camino constitucional y otros temas que han generado polémica. Vamos a hablar con el jefe de bancada de los diputados, Jorge Rackbeck, del Partido Renovación Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gonzalo, y por supuesto muy buenos días también a todos los televidentes. Sí, diputado, en primer lugar, como jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, quiero saber cuál es su impresión respecto a la polémica situación en la que se ha visto envuelta la diputada Leuquén. ¿Para usted es aceptable esta situación? A ver, hay que señalar que es un hecho lamentable y reprochable. Ninguna situación puede ser justificada y por eso que nosotros valoramos que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados haya decidido de oficio iniciar una investigación respecto de esta situación. Sabemos que ella se encuentra con una situación bien compleja, de la cual no quiero dar detalle, donde ella mezcló algún tipo de medicamentos con alcohol y eso llevó a una reacción inapropiada, que claramente la reprochamos, la condenamos, pero que también hay que darle el respaldo a ella para que pueda salir adelante de esta situación. Sin que duda, se encuentra todas las viviendo. personas podemos tener una problemática de salud y eso no se puede descartar si es así. Sin embargo, ¿no merece la pena preguntarse, diputado, si una persona que está atravesando por un cuadro que es altamente complicado está en las condiciones para poder desarrollar un trabajo parlamentario? A ver, yo no voy a ser quien tenga que evaluar respecto a esa situación. Hay profesionales que tienen que evaluar este tema y claramente le hemos sugerido a la diputada justamente hacerse el tratamiento. Ella ya está en una situación de tratamiento, recibiendo algún tipo de medicamento para sacar adelante su situación de salud. No es el único caso que ha existido en la Cámara de Diputados en los últimos años y por lo tanto ella también merece el derecho de una oportunidad. Claramente ella se ha puesto a disposición del proceso que hoy día se lleva adelante. Ella ha pedido las disculpas del caso, pero eso en ningún caso remedia la situación que ella ha causado y por lo tanto, habiendo manifestado las disculpas del caso hoy día y de colocarse a disposición tanto de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados como también del proceso judicial que se lleva adelante. Bien, pasemos a otro tema, diputado. Si bien el acuerdo que se logró prácticamente a medianoche fue entre el gobierno, ¿verdad? Y los senadores, esto también se va a discutir con los diputados. Se ha llegado a acuerdos bastante contundentes, siempre va a ser poco, pero se ha avanzado mucho respecto a cómo se había avanzado, por ejemplo, en encontrar acuerdos para las pensiones en que finalmente se podrían reajustar de manera bastante pronta en enero, las más básicas, ¿no? En un 50% y en un plazo de 2 años tal vez esperar que todas las pensiones tengan un incremento bastante suculento. ¿Por qué se pudo avanzar tanto? Antes era imposible pensarlo. Hace un mes atrás nada de esto se podía. Sí, bueno, en realidad desde Renovación Nacional siempre le pedimos al gobierno un esfuerzo adicional respecto a este tema y señalamos que el 20% que se estaba ofreciendo era insuficiente. Y valoramos efectivamente el acuerdo que se haya conseguido ayer, que en realidad los diputados estuvimos todo el día pendientes del trabajo que se estaba realizando en el Senado, de los acuerdos que se podían llegar y creemos que finalmente lo que se consiguió es bastante cercano a lo que nosotros estábamos proponiendo en un principio. Valoramos aquí el esfuerzo tanto de gobierno como de oposición respecto de poder sacar adelante en este tema y hacer partícipe a los distintos sectores políticos respecto a este tema. Como diputados ayer estuvimos hasta altas horas de la tarde esperando este acuerdo, finalmente nos retiramos, pero hoy día ya de temprano o allá a medianoche supimos cuál era el acuerdo, donde efectivamente se hace un reajuste escalonado de todo lo que significa las pensiones dependiendo de la edad de las personas y también del periodo en que esto se va a aplicar y los porcentajes. Otro tema que también alegró a muchos fue el acuerdo político que se alcanzó la semana pasada, el acuerdo para una nueva constitución. Todo iba bien, pero hasta solo unas horas atrás. El protagonista, senador de su partido, Andrés Alamán, ha señalado en caso que no se logren acuerdos con el quórum de 2/3, podría fracasar la convención constituyente y seguir rigiendo la constitución del 80. ¿La interpretación de Andrés Alamán pone en riesgo este acuerdo, bajo su punto de vista? A ver, lamentablemente cuando se establecen este tipo de acuerdos se establecen en forma general
el día en que se llegó a acuerdo, que efectivamente lo valoramos por cuanto permitió sacar adelante una iniciativa que el propio presidente Piñera haya propuesto, una nueva constitución, y también avanzar en su procedimiento. Siempre van quedando situaciones pendientes respecto de esta situación. Lo manifestado por el senador Alamán, evidentemente hay que analizarlo, hay que verlo, porque la idea es que el acuerdo que finalmente se ha manifestado no signifique una traba, un impedimento para avanzar en lo que significa el tema constitucional. Todo lo contrario, hay que buscar los acercamientos y si efectivamente hay dificultades en el camino, habrá que ir avanzando. Aquí la voluntad de las partes es avanzar en este tema, y cuando se firmó el acuerdo no era para generar un problema adicional, sino que para solucionarlo. Y por lo tanto, cada inquietud, cada dificultad que se pueda buscar por el camino o se pueda encontrar por el camino, hay que buscar una solución respecto de este tema y avanzar para dar tranquilidad a la ciudadanía y para también avanzar en todo lo que significan las reformas sociales, que entiendo que en el día de ayer, con el acuerdo que se firmó entre los distintos sectores políticos, permite también avanzar, tanto en el tema constitucional, legislativo y en el tema social. Diputado, ¿cuál es la interpretación que usted hizo del acuerdo para la nueva Constitución? ¿Los 2/3 a morir? ¿Habrá que discutir hasta el fondo para llegar a un acuerdo? ¿O si no, rige la Constitución del 80? ¿O, como sugieren desde la oposición, en buena parte, que si no se logran los 2/3 en una materia determinada, no se sigue discutiendo en la vía constitucional, sino que pasa a ser una ley ordinaria? ¿Cuál es la interpretación que usted da? A ver, es un tema bastante complejo porque hay bastantes materias que hay que determinar. Supongamos lo que establece la actual Constitución de la República, que Chile es un país unitario. Y si alguien quisiera establecer el sistema federal u otro sistema regionalista, tendremos dividida en 3/3. Es un tema que efectivamente debe resolverse ahora. ¿Cuál va a ser la interpretación que se dé respecto a ese tema? Porque efectivamente, como se ha señalado, pudiéramos encontrar de que finalmente no establezcamos regulación en determinadas materias que son importantes para el país. Establecer si el país es unitario, federal o regionalista, o el periodo presidencial, o la edad de los mandatarios o de los diputados, un tema bien complejo. ¿Y para usted cómo se debería resolver eso? Por ejemplo, usted pone un súper buen ejemplo. Si eso no lograra el acuerdo de los 2/3, ¿queda como está? ¿Quedamos como estamos? ¿O deberíamos llevarlo a una discusión de mayorías? Lamentablemente obliga a que efectivamente haya un acuerdo respecto de los 2/3, porque de otra manera tendría que seguir rigiendo lo que hoy día está. No puede existir un país que esté regulado en parte y en otras partes no. Entonces, desde ese punto de vista, perdón, diputado, esta hoja en blanco, esto de que la nueva Constitución no se discutía desde la base de la del 80, ¿tiene letra chica? Porque digo, si no se llega a acuerdo bajo esa interpretación, tendría que regir lo que existe, que es la del 80. Efectivamente, aquí hay una situación bien compleja, porque si bien es cierto se ha establecido los 2/3, pudiera suceder de que en algún momento no se llegue en ninguna materia a los 2/3, y eso significa arreglar por mayoría simple en el Congreso. Pasaría nuevamente a estar reglamentado por el Congreso Nacional, cosa que la ciudadanía en realidad no quiere. Aquí es un tema que hay que resolverlo y resolverlo pronto, porque no quiero que el día de mañana se piense que es letra chica para finalmente no llegar a un acuerdo y dejar las cosas tal cual. Para usted, ¿cuál sería la mejor forma de resolver estas diferencias? ¿Cuál debería ser la fórmula con estos cambios tan importantes como el que usted pone en ejemplo, si es que no hay un acuerdo de los 2/3? ¿Cómo se debería dirimir para llegar a un acuerdo o para encontrar la vía, verdad, de reescribir esa Constitución de verdad, como se ha planteado? Aquí al menos hay ciertos temas que son básicos para la reglamentación nacional. ¿Qué es lo que sucede con el Poder Judicial? ¿Qué sucede con la Contraloría General de la República? El tema que le he planteado, si Chile es un país unitario, se debería establecer como previo a esto para evitar de que finalmente se entrampe respecto a ese tema. Imaginémonos que finalmente no lleguemos a acuerdo respecto de lo que significa el Poder Judicial, la organización de los tribunales. ¿Cómo se paralizaría el país? Por lo tanto, para ser responsable, yo creo que hoy día ese acuerdo que se ha establecido y que se estableció con buena voluntad, pero quizás con presión de los horarios, se debe complementar o a través de la comisión técnica establecer ciertos temas básicos que finalmente deben establecerse para evitar de que el país quede en algún momento trabado o que no exista ni nueva ni antigua constitución y que no se sepa qué hacer. Diputado, en este contexto, en lo que está pasando, su partido Renovación Nacional ha tenido un rol bastante importante en materia de diálogo, de acercamientos. Ha sido bastante protagonista la figura del presidente del partido, Mario Desbordes, pero ¿hay dos almas en el partido hoy?
¿La de Desbordes y la de Alamán? ¿El ala más dura, el ala más dialogante? A ver, Renovación Nacional es un partido que tiene bastante diversidad. La bancada de Renovación Nacional lo es, pero finalmente hemos podido establecer y comprobar al país de que efectivamente, a pesar de que hayan posiciones distintas, siempre logramos un acuerdo respecto de este tema. Y esa es la posición que va a mantener Renovación Nacional, o sea, buscando un acercamiento entre gobierno y oposición. ¿Está ganando esa ala del partido, la más dialogante? A ver, yo creo que es parte del ADN de Renovación Nacional ser dialogante y buscar acuerdos. De hecho, desde que surgió Renovación Nacional siempre fue el partido que buscó los acuerdos desde el término del gobierno militar como al inicio, ¿no es cierto?, de los gobiernos de la concertación. Fue el partido que sirvió de nexo y hoy día estamos retomando esa característica que es parte de nuestro ADN y por lo tanto la parte dialogante siempre se ha impuesto sobre aquella parte que finalmente no quiere transigir. Sí, finalmente, diputado, usted, si no me equivoco, además forma parte de la Comisión de Emergencias, Desastres, y la verdad es que ya hemos tenido un anticipo de temporada de incendios bastante compleja. Se ha incrementado el refuerzo de aeronaves particularmente con características bastante buenas, capaces de traer agua del mar, helicópteros gigantes, en fin. Pero, ¿qué elementos a usted le preocupan aún para enfrentar un panorama que se ve bastante adverso esta temporada? ¿Qué cree usted que hace falta? ¿Estamos dotando bien a nuestros equipos de emergencia? ¿Hay suficientes recursos, al menos para soporte de materiales para los cuerpos de bomberos? ¿Piensa usted que hay algunas zonas donde la situación es bastante precaria para las unidades de cuerpos de bomberos, por ejemplo? Sí, efectivamente, quiero señalar de que hemos tenido en la Comisión de Bomberos y Emergencia al director nacional de la CONAF, quien nos indicó que efectivamente había una inyección importante de recursos respecto para poder cubrir el tema de las emergencias. Hoy día nos vamos a enfrentar además con un verano que va a ser más seco. Ya tenemos bastante material combustible que puede ser finalmente parte de lo que significa la emergencia. Por lo tanto, hoy día debemos prevenir y estar atentos a todo lo que significa la prevención. Sé que hay gente malintencionada que finalmente va a generar incendios en cualquier manera, pero lo que significa la preparación y lo que significa que la ciudadanía tome conciencia de lo que significan los efectos de un incendio es la pega que hay que hacer hoy día, sin considerar los recursos adicionales que eventualmente se deben destinar cuando la situación se coloca compleja. Perdón, estamos en vivo. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿A qué se debe el ruido? No, lo que sucede es que el día de ayer se aprobó una indicación en la Comisión de Constitución relativa a la rebaja de las asignaciones parlamentarias, que eventualmente pudiera significar también afectación a algunos funcionarios que trabajan con los parlamentarios. Y claramente hoy día ha habido una manifestación respecto a los funcionarios, respecto de ese tema, que es los aplausos que se escuchaban y el ruido que se escuchaba. ¿Usted está de acuerdo con que esa rebaja signifique disminuir la cantidad de cupos de personas que trabajan en materia de asesoría? ¿Qué niveles podrían tal vez ajustarse un poco? Y honestamente, acá hay áreas en que se contrata más gente por compromiso político, ¿sí o no? A ver, lamentablemente nosotros los parlamentarios hemos sido los que finalmente hemos generado esta dificultad y aquí hay que ser sinceros. Cuando se estableció en un principio este proyecto de acuerdo para rebajar la dieta parlamentaria, estamos hablando del año 2015, a través del proyecto de acuerdo 330, se señaló de que la rebaja de la dieta podía ser destinada a asignaciones parlamentarias. Entonces, de alguna manera se empezó desde ahí a generar este conflicto respecto de que si la dieta iba o no a asignaciones parlamentarias, que era seguramente el objetivo primero que tenían aquellos parlamentarios que querían la rebaja de la dieta. Eso fue denunciado y hoy día ha generado de que con los movimientos sociales no solamente se consigue la rebaja de la dieta, sino que también de las asignaciones. ¿Por qué? Porque hay muchos parlamentarios que lamentablemente han mal ocupado justamente las asignaciones con el arriendo de sede, con la utilización de vehículos, con el tema de telefonía, y eso ha generado un conflicto que hoy día nos expone a que finalmente también se piense en que las asignaciones parlamentarias deban rebajarse. Yo creo que si se rebajan no debería tocarse al menos el personal que hoy día está trabajando honestamente. Hay personal que muchas veces, como dice usted, se ha contratado políticamente y que cumple una función que nadie sabe bien y por lo tanto eso hay que analizarlo, hay que verlo
porque hoy día, lamentablemente, como Congreso no estamos muy bien prestigiados por este tipo de situaciones que finalmente nos involucra a todos. Muy bien, diputado Radcliffe, muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen día. No, muchas gracias a ti, un tremendo saludo también a todos nuestros televidentes. Gracias.